Oh, soberbias colinas, sacra ruina, que ya solo de Roma el nombre os queda. Pobre despojo, en vos ahora se hospeda de tanta gloria excelsa y peregrina. Coloso arco, teatro, obra divina, pompa triunfal que en vano otra remeda. Ceniza vuestra gloria solo hereda, que a vil fábula al fin al vulgo inclina. Así, si bien un tiempo al tiempo guerra, hace la obra famosa a paso lento, obra y nombre envidioso el tiempo en tierra. Viviré en mis martirios, pues contento que si da el tiempo fin a todo en tierra, quizás pueda aún dar fin a mi tormento. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte histórico sobre el Renacimiento. Terminamos el periodo medieval para seguir avanzando en la historia del mundo y su pensamiento. Sin entrar en las implicaciones que trajo la época del Renacimiento para la filosofía, primeramente explicaremos qué fue el Renacimiento en la historia, explicando sus características más fundamentales, para luego entrar de lleno en sus personajes más importantes. Por lo tanto, lo que veremos a continuación es en realidad una breve mirada histórica de este interesante periodo. Vamos a ver sus grandes fundamentos y también las críticas que ha existido para esta época, porque bien se dice que el Renacimiento es aquella época que opaca la Edad Media, que uno suele pensar que el Renacimiento es salir de un periodo absolutamente oscuro, donde no se aprendió nada, donde no se hizo ciencia, muchas cosas se critica desde el Renacimiento a la Edad Media. Pero la verdad es que esto no es así, nosotros ya lo hemos podido comprobar incluso con los filósofos. Hemos verificado efectivamente que hay ciencia en la Edad Media, hay filosofía y así como también hay teología. Es verdad que una gran parte está dedicada a la teología de la Edad Media, pero eso no quiere decir que no haya existido ciencia en absoluto. Ahí tenemos a Roger Bacon, San Alberto Magno, entre otros. Ahora eso tampoco significa que el Renacimiento no traiga nada nuevo. Trae una mirada, trae una centralidad en un solo ente que vamos a ver a continuación. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, hay un cambio de mentalidad. Los hombres de los siglos XV y XVI pusieron en duda todos los conocimientos de la escolástica y por lo tanto de la Iglesia. Los intelectuales de aquellos tiempos querían contestar a sus preguntas por medio de la ciencia. Las clases populares se vieron atraídas por los descubrimientos, las exploraciones y las aventuras. Sin dejar a Dios de lado, eso sí, porque mucho se piensa que cuando se traspasa la Edad Media, cuando se termina esta, parece que se deja de lado a Dios. Esto no es así. Los hombres del Renacimiento quisieron desarrollar y dirigir los fines del hombre. Tómese hombre como concepto de ser humano. Y debido a esto los intelectuales realzaron las artes y la belleza corporal del ser humano, dejando de lado las concepciones divinas propias de la Edad Media. Volvían así los ideales de investigación científica de la antigua Grecia, la astronomía, la botánica, la historia, las ciencias naturales, entre otros. Este revivir de las ciencias y la cultura, tanto griega como latina, será conocida como el Renacimiento. Claro, porque renacen las figuras de la antigua Grecia, las ganas de investigar de la antigua Grecia, la curiosidad sobre el hombre y también de parte de lo mismo
por la cultura latina, es decir, por Roma. Por lo tanto, el Renacimiento, eso significa un revivir de las ciencias y la cultura griega y romana. La Edad Media comprendía un desarrollo de vida comunitaria, pero los hombres del Renacimiento quisieron seguir un camino individual. En este afán, el hombre quiere librarse del sometimiento y de la censura de la Edad Media. Sin embargo, esta liberalidad también llegará a extremos como lo representa el caso de los Borgias en Italia. Sin embargo, en el medio del arte y la literatura se construyeron por influencia de los modelos griegos y romanos bastante producción interesante en cuanto a historias que podrían ser absolutamente reprochables en la Edad Media. En consecuencia, el Renacimiento es un símbolo de escultura, de pintura, de literatura. Se introduce el hombre y se introduce el conocimiento más bien a una vida antropocéntrica. Claro, porque era muy lógico que los hombres de la Edad Media tuvieran como el gran referente, el gran ejemplo a Dios. O sea, si Dios es un ser perfecto, Dios es un ser al cual tenemos que admirar, ¿para qué vamos a ver al hombre? El hombre está al servicio de Dios. Entonces, en la Edad Media todo se enfocó más a Dios. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo el hombre puede conocerlo? ¿Cómo el hombre puede llegar a él? ¿Qué actitudes, qué comportamientos, qué conocimientos debiera considerar para seguir con Dios? O para más bien entenderlo incluso. Ya sabemos que en la Edad Media se grimieron ciertos argumentos a favor de la existencia de Dios, porque el hombre también tenía sus dudas no de Dios, sino de cómo entenderlo. Entonces, claro, estuvieron estos argumentos, como señalamos, con filósofos como Al-Ghazali, Averroes, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury, entre otros. Pero ahora el tema es que nos alejamos de la mirada de Dios y nos enfocamos en el hombre. Nos enfocamos en el hombre. Ahora, ¿por qué se da este cambio de mentalidad? Por muchas cosas. Entre otras, y quizás la más grave, es la peste negra, porque cuando tenemos una sociedad totalmente dedicada a Dios, donde hasta el campesino, hasta el más negligente o incluso hasta el más idiota, como diría San Anselmo de Canterbury, creía en Dios. Hasta el más insensato, el más incauto creía en Dios. Entonces, ¿cómo era posible que ocurriera esto? Creíamos en Dios, estaban todos los intelectuales de acuerdo con que había un ser superior que observaba la vida en la tierra y bueno, estábamos todos protegidos. Pero ocurre la peste negra, ya habían ocurrido ciertas propagaciones de enfermedades, epidemias, pero la peste negra fue tremendamente significativa. Ustedes ya pueden escuchar nuestros podcasts sobre la peste negra, también tenemos nuestros apuntes en el blog sobre la peste negra y lo terrible que fue, así que también les recomiendo que lo escuchen o lo lean a partir del blog. Y entonces ocurre la peste negra y la iglesia comienza a dar ciertas recomendaciones para evitarla que son realmente infructíferas. Se recomendaba rezar, se recomendaba alejarse de ciertos animales, un montón de cosas que la verdad no respondían al hecho de esta enfermedad. Por lo tanto, muchas personas murieron. ¿Es equiparable la peste negra al coronavirus? Bueno, no lo sé. Sí, las dos se propagaron enormemente. De hecho, los últimos casos de peste bubónica, que también era considerada como peste negra, se dataron ya en el siglo XX también, así que imagínense cuánto, pero a causa de muy poca gente que la tenía. Entonces se produjo una desconfianza. Se produjo una desconfianza en la iglesia con esto y otros hechos que hicieron volver la mirada hacia el hombre y volver la mirada a esa Grecia y a esa Roma antigua. Humanismo. Así como el Renacimiento tiene una mirada antropocéntrica, es entonces que su filosofía y pensamiento era el humanismo. Pensemos en el humano más bien.
Los humanistas criticaron totalmente la escolástica y exaltaron las figuras anteriores a la Edad Media, sobre todo Grecia y Roma. Se les llamó de este modo porque justamente se dedicaron a las ciencias humanas para mejorar la vida del hombre. Y estos fueron algunos intelectuales. Tenemos a Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Erasmo de Rotterdam, Luis Vives, Tomás Moro. La figura más importante con respecto al humanismo es el filósofo Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, quienes enfatizaron la imagen del hombre por sobre todas las cosas existentes. Y bueno, uno de los países que más nos puede llamar la atención con respecto al Renacimiento es Italia. Y al contrario como ocurría en las demás ciudades de Europa, Italia tenía un crecimiento urbano progresivo muy importante. Las ciudades del norte iban creciendo continuamente hasta convertirse en pequeños estados independientes, y esto contribuyó a que las ciudades buscaran sus propios intereses y ya no los de una comunidad unitaria como solía hacerse en la Edad Media. Cada ciudad tenía su propia protección, su aristocracia y sus mercenarios. El mecenazgo era propiciado por los mismos príncipes de cada ciudad, creando construcciones y financiando obras intelectuales de aquellos tiempos. De ahí que venga el mecenas, que es justamente la persona que financiaba las artes, la literatura, la escultura, etcétera, todo lo que tuviera que ver con cultura. ¿Y de dónde viene la palabra mecenas? Bueno, mecenas proviene de este gran personaje rico en Roma imperial, que era Cayo Clinio Mecenas, entre los años 79 antes de Cristo. No 79, sino que 79 antes de Cristo. Esto fue en la época, por lo tanto, del emperador Augusto. Y este era un hombre que daba protección personal, económica, patrocinaba de alguna manera o financiaba las poesías de nada más ni nada menos que de Virgilio y Horacio. De ahí venía entonces la palabra mecenas. Bueno, entonces en el Renacimiento el auge del mecenazgo fue increíble. Quienes otorgaban dicho financiamiento se llamaban de esta forma, y el más conocido de aquellos tiempos fue uno de la familia Medici, un aristócrata de Florencia que fue Lorenzo de Medici. La caída de Constantinopla en el año 1453 hizo que los sabios bizantinos se dirigieran a Italia a propagar las ideas de Platón, aún más que las de Aristóteles, ya que este último representaba más a la escolástica. En cuanto al arte, Roma, así como en la antigüedad con el Imperio Romano, pasó a ser nuevamente el centro cultural de Europa. Las construcciones y las pinturas comenzaron a cobrar interés de la mano de hombres como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. De ahí que se creara la Mona Lisa, la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, entre otros. Esta influencia de Italia hizo sentir su recepción por los demás países. Así Francia construiría el Louvre y los castillos del río Loira. En Alemania se desarrollaron las pinturas al óleo y los retratos. En España, si bien no se recepcionó del todo la influencia italiana, podemos ver cómo una de las más grandes expresiones del Renacimiento fueron la pintura, como por ejemplo el Greco. En cuanto a la literatura en el Renacimiento, la literatura de los primeros humanistas ocuparon las argumentaciones greco-romanas en sus idiomas nacionales. De este modo, muchos países engendraron grandes escritores y pensadores. Tengan ustedes como ejemplo a William Shakespeare, Antonio de Nebrija, Garcilaso de la Vega, Boscán, Francisco de Vitoria, Montaigne, entre otros. Son algunos ejemplos. En cuanto a la ciencia y la tecnología, uno de los científicos más grandes del Renacimiento fue Francis Bacon, quien rechazó el método deductivo creado por la escolástica para la investigación de la naturaleza. Al contrario,
Francis Bacon nos dice que es mejor el método inductivo, es decir, de lo particular a lo general. También existieron grandes progresos en la geografía, la astronomía y la medicina. Por ejemplo, el estudio de las obras de Claudio Ptolomeo inspiraría los estudios de Paolo Toscanelli, quien afirmaba que la Tierra era redonda y no un disco aplanado como se creía. De hecho, el mapa de Toscanelli sería clave para que Colón pudiese descubrir América. Otro de los grandes científicos de esta época fue Nicolás Copérnico, quien afirmaba que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Y a pesar de que sus ideas encontraron fuertes resistencias, estas fueron apoyadas luego por Kepler y Galileo. En la medicina, destacables son las obras de Vesalio, que logró un mejor conocimiento del cuerpo humano a través de la disección, y Miguel Servet, quien descubrió la circulación menor de la sangre. También cabe destacar la imprenta, la cual fue la mejor de las difusoras de ideas entre los hombres. De aquí, en el año 1445, se imprimiera el primer libro de todos, la Biblia. Bueno, quizá no podríamos decir primer libro de todos, pero la primera obra no lo es. De esta forma luego se imprimieron todos los textos de intelectuales de la época y también los clásicos griegos y romanos. La imprenta dio lugar a un fenómeno interesante. Antes de ella existían solo manuscritos medievales que podían ser adquiridos por la gente más adinerada. No obstante, la imprenta permitía de alguna forma que los textos llegaran a muchas más personas, pues su precio también era más barato. Se debe tomar en cuenta que la imprenta, aparte de usar el papel de pergamino, también utilizó como material ropas y trapos. Fíjense. La brújula fue otro importante instrumento que permitía a los navegantes orientarse en el mar, y en efecto, cuando estos navegaban, los únicos orientadores que tenían eran el sol y las estrellas. Junto con la brújula, la carabela, una especie de barco con muchas velas, eran los instrumentos perfectos para cruzar los océanos. Y aunque ya hemos nombrado a bastantes hombres interesantes, quisiera detenerme en dos principalmente, que son Cristóbal Colón y Nicolás Copérnico. Colón, que en italiano era Colombo, nació en Génova hacia 1446, de una familia de pobres tejedores. No pudo recibir en su juventud sino una instrucción rudimentaria que él se esforzó en desarrollar más tarde mediante trabajo personal. Fue seguramente un gran navegante, pero lo fue por su voluntad, su tenacidad, la energía que puso para llegar al fin, y en el propio dominio de las ciencias útiles al marino, sus conocimientos no fueron jamás sino muy restringidos. Se decía que Cristóbal Colón no le gustaba Italia, por eso quiso irse a España en realidad. La cultura de Cristóbal Colón parece ser absolutamente española cuando vemos las biografías. No hay una de sus cartas que no esté en español, aún las dirigidas a los italianos. En el momento de emprender su primer viaje, el célebre navegante no pensaba en absoluto en descubrir un nuevo continente o algo parecido. De su empresa, coronada por el éxito, no comprendió ni su naturaleza ni su valor. Se sabe que buscaba una ruta nueva, una ruta directa a las Indias y a las Indias orientales. Buscaba sobre todo enriquecerse, obtener tesoros, oros, perlas, diamantes. Había tenido cuidado de estipular en el contrato que le colocaba a la cabeza de la flota exploradora que la 10ª parte de las perlas, piedras preciosas, metales preciosos, especias y otros artículos de valor comercial que se adquirieran en la expedición serían de su propiedad. También había una pensión de 10.000 maravedises que le había sido ofrecida. Antes de la partida, primero se señalaría la aparición de la tierra firme en el horizonte. Al 32º día, después de levar anclas en las Canarias, Cristóbal Colón tuvo el buen cuidado de atribuirse esa pensión. Fíjense que en el Metropolitan Museum de Nueva York hay unos hermosos retratos del navegante por Sebastián de Piombo.
Se ve ahí a un amplio personaje alto, ancho de espaldas, con los rasgos del rostro acentuado, grandes ojos, etcétera. Las manos son finas y por su gesto da al conjunto de la figura un gran aire de dignidad. Al abordar las costas de la isla, que hoy se llama Haití, Miguel Colón la denominó Española. Los filibusteros franceses, después de conquistar gran parte de ella, la llamaron Santo Domingo. La Española estaba habitada por indios cuyo retrato traza Colón. Fíjense lo que decía Colón. Aman a su prójimo como a sí mismo, escribe. Sus palabras, siempre amables y dulces, van acompañadas de sonrisas. Esto decía Cristóbal Colón de los indios. Ideal de un pueblo en el espíritu del Evangelio. Además agregaba Colón, estoy en gran amistad con el rey de este país hasta el punto de honrarse con llamarme su hermano y de tratarme como tal. Por lo demás, aunque estos sentimientos cambiarán y se convertirán en mala voluntad, nada importaría, pues no saben manejar las armas, ni siquiera saben lo que son las armas, de suerte que los hombres a quienes ha dejado allá bastarían para asolar la isla entera sin peligro para ellos. Al pie del trono de Carlos V, Bartolomé de las Casas hace de estos indios el cuadro que sigue. No conocen ni la ambición ni el orgullo, ni la blasfemia, ni muchos otros vicios de los cuales ignora hasta el hombre. Nosotros no podríamos jactarnos de tener otra ventaja que una cierta superioridad de genio, reemplazada en ellos por mucha dulzura, rectitud, sencillez natural. Se refiere de esta sencillez que no son capaces de manejarse, pero ¿cómo es que han vivido tan largo tiempo bajo sus caciques, sin que se haya advertido entre ellos ninguna de esas divisiones tan comunes entre nosotros? Bueno, en todo caso, Cristóbal Colón tuvo cierta bondad y generosidad en el primer día. Lo más importante de sus carabelas, la capitana, se varó en unos arrecifes y los indígenas se esforzaron con generosa abnegación en salvar la tripulación y el cargamento. Ahora, este mismo Cristóbal Colón, que había sido acogido desde el principio con un beneficio tan grande y que hablaba de los indios de Santo Domingo como acabamos de ver, inauguró contra estos mismos indios la política de maulería y de crueldad que debía conducir, y en las más atroces condiciones, a la servidumbre y a la pronta destrucción de aquellas poblaciones buenas, ingenuas y confiadas. Santo Domingo era rica en minas de oro, y he aquí la explicación. Lo mejor del mundo, escribe Colón, es el oro. Aquel que lo posee hace lo que quiere, sirve hasta para enviar las almas al paraíso. Colón había hecho ver entonces tanto al rey Fernando como a la reina Isabel las más brillantes perspectivas sobre este viaje, que en todo caso no le tenían mucha fe tampoco a Cristóbal Colón, hay que decirlo. Por cortesía y por ambición, a fin de proveer a la corte de España el oro, cuyo favor le aseguraría, y por codicia además, el ilustre navegante decidió que los indígenas fueran empleados en las minas y obligados a su explotación. El jefe de una de las 5 provincias en que se dividía la gran isla se llamaba Coanabo. Colón le propuso un tratado de alianza en condiciones que el cacique aceptó gustoso. Así, inspirándole confianza, el desgraciado fue atraído a una emboscada y Colón le hizo amarrar y enseguida embarcar en un navío que partía para España. El navío se hundió durante la travesía en el año 1495, y en conocimiento de esta traición, los súbditos del cacique se sublevaron y armaron una revuelta. Dejaron destrucción, una ola de destrucción por todos lados, grandes matanzas. El genovés puso en campaña 200 hombres provistos de buenos fusiles, una caballería bien montada y de jaurías de perros amaestrados en cacerías humanas. Los ingleses le llamaban perros de sangre, bloodhounds. Estos se arrojaban a la garganta de los indios aterrorizados, les estrangulaban y les hacían pedazos.
y los soldados de su majestad católica perseguían a los fugitivos con el brío de cazadores avesados. Los que escaparon fueron sometidos a la esclavitud. Esto de perseguir a seres humanos, ¿no es cierto?, a los indios con perros, era detestable incluso hasta para la reina Isabel, ¿no? Para la reina católica. Era una práctica inaudita, de todos modos. Em, bueno, de vuelta de su segundo viaje en 1496, exaltado por sus propios hechos, Colón no hablaba más que de Dios y de los misterios de la providencia. Decía que ya él se veía inspirado eh, por Isaías, ¿ya? Por el libro de Isaías. Y bueno, la conducta de Cristóbal Colón después de su descubrimiento de América, aunque no, ya actualmente ya no se habla de el descubrimiento de América, sino que el encuentro de dos mundos, porque claro, el continente siempre ha estado ahí, y sus habitantes también. Y bueno, ahí surge también una discusión, etcétera. No nos vamos a entrometer en esa discusión porque de eso tenemos que hablar, de hecho, más adelante. ¿Mm? Bueno, después de estos hechos, Cristóbal Colón aparece bajo una luz de perfidia, de crueldad y de codicia. Y ya no es mirado de la misma forma, por cierto. No obstante, se ha hecho cuestión que se canonice al personaje. De hecho, no se lo hizo porque el segundo matrimonio del héroe no había sido de una regularidad suficientemente canónica, lo que hizo fracasar la beatificación. Felices segundas nupcias que ahorraron a la iglesia una desagradable aventura. Viendo que no podían resistir a sus invasores, los indios de Santo Domingo tomaron la resolución de retirarse, de abandonar sus moradas, renunciar al cultivo, refugiarse en las montañas y en el fondo de los bosques. Esperaban que, privados de las subsistencias, que obviamente obtenían de los invasores de su trabajo, se verían obligados a abandonar el país. Pero los españoles organizaron pescas en las costas y sus navíos los aprovisionaban de Europa, en tanto que los pobres indios morían de hambre. En algunos meses pereció un tercio de la población de Santo Domingo. Estos acontecimientos ocurrieron bajo el gobierno de Cristóbal Colón en los 3 primeros años que siguieron al descubrimiento del Nuevo Mundo. El gran navegante fue reemplazado entonces como gobernador de las Indias Occidentales por un tal Francisco Bobadilla, que llegó a Santo Domingo el 23 de agosto de 1500, en el momento en que Cristóbal Colón acababa de hacer perecer en el suplicio a 7 de sus propios compatriotas. Ahora, este Bobadilla era un verdadero bruto. ¿Mm? Lo primero que hizo fue poner preso a Cristóbal Colón y a sus hermanos, y los envió a Europa. Sus excesos sobrepasaron quizás los de su predecesor, hasta el punto de causar sensación en la corte de España. Bobadilla fue reemplazado por don Nicolás Obando, que tenía un gran renombre de persona de bien y honorable, de administración capaz, y se le conocía por ser muy justo. Fue uno de los hombres más execrables, sin embargo, tirano de que la historia haya contado. En el curso de su cuarto viaje, Cristóbal Colón llegó con sus carabelas a la vista de Santo Domingo y quiso desembarcar para reparar algunas averías de sus buques, pero Obando se opuso vivamente a que desembarcara, porque estos sombríos explotadores de la sangre y del trabajo humanos, Cristóbal Colón, Bobadilla y Obando, se detestaban, se celaban recíprocamente, cada cual quería todo para sí. Colón había sido el primero en protestar con vehemencia cuando supo que otros hombres obtenían de sus majestades católicas licencia para navegar en las aguas del Nuevo Mundo. Por eso el fin del almirante genovés fue triste y negro. El célebre historiador del Renacimiento italiano, Jacob Burckhardt, se compadece de su suerte y dice: algunas semanas antes de la muerte del Papa Alejandro VI, escribe Burckhardt, Colón dirige desde Jamaica su espléndida carta a las majestades católicas, quejándose de la ingratitud, carta que no se puede leer en nuestros días sin un sentimiento de indignación. Bueno, en todo caso no se sabe si estas majestades católicas dieron prueba de ingratitud para que
para aquel que le había revelado un mundo. ¿Mm? Bueno, las armas que Cristóbal Colón se había hecho atribuir son características, en todo caso. Ondas de mar con un continente y 29 islas de oro, sobre un fondo azul, 5 anclas de oro, la punta del escudo empalmada de oro. Oro, oro y oro, y gloria, por cierto, buscad el honor. Eso decía don Cristóbal Colón. Por lo tanto, esta vida de Cristóbal Colón tiene matices. Podemos decir, bueno, hizo una gran hazaña, pero también como persona fue realmente terrible. Vamos con otro interesante hombre del Renacimiento, que es Copérnico, que va a envolvernos en otra esfera totalmente distinta. El ilustre astrónomo nació el 19 de febrero de 1473 en la ciudad polaca de Thorn, sobre la Vístula. La familia Copérnico, que en polaco era Kopernik, era polaca. Él mismo, al inscribirse como estudiante en Italia, se declara polaco. Su padre era un panadero de situación cómoda. El joven hizo sus estudios en Cracovia, siguiendo más particularmente los cursos de matemática y de medicina, y dedicándose apasionadamente a la enseñanza de un astrónomo de renombre, Albert Brussewo. En 1493, a la edad de 20 años, soportaba con buen éxito las pruebas del doctorado, después de lo cual se marchó a Italia. En Bolonia, secunda a Domenico María Novarra en sus observaciones astronómicas. En 1499, a los 27 años de edad, estudia matemáticas en Roma. Después de seguir todavía en Padua cursos de medicina y de nutrirse con disertaciones de algunos averroístas que volvían a tomar las doctrinas del filósofo árabe, mezcladas de aristotelismo, como hemos visto en nuestros podcasts de filosofía, Copérnico recibió en Ferrara el título de doctor en Derecho Canónico. En 1502 volvió a su patria, entró en las órdenes y recibió la tonsura. Ya es sacerdote y miembro de la Academia de Cracovia. Un tío suyo que era obispo le hizo nombrar canónigo de Frauenburg sobre el Friedrichshafen, pequeña bahía formada por el Báltico. Copérnico se había hecho construir y arreglar en Frauenburg una especie de pequeña torre, observatorio o rudimentario, en donde se servía para sus trabajos de un instrumento paraláctico, que es el estudio, lo paraláctico es el estudio de los ángulos, y era más rudimentario todavía, y que él mismo había confeccionado. 3 palitos o varillas, de las cuales una estaba plantada verticalmente, la segunda se le unía en la cima por una de sus extremidades, desempeñando así el papel de rama móvil con un compás. La tercera perpendicularmente fijaba la base del tallo vertical, que servía para el cálculo de los ángulos que podían formar sus dos compañeras. Divisiones hasta el número de 1414 se hallaban dibujadas con tinta. Desde el año 1507 Copérnico parece haber fijado en su espíritu las bases de su sistema, siguiendo atentamente a ojo desnudo las fases de un eclipse. Había descubierto el doble movimiento de los planetas sobre sí mismos y alrededor del Sol. Desde el año 1512 su sistema entero se hallaba sin duda realizado por él hasta en sus detalles. El propio libro de Revolutionibus Orbium Celestium Libri Sexto, que bueno, se diría 6 libros que tratan de las revoluciones de las órbitas celestes, quedó terminado en 1530, pero el autor vacilaba en publicarlo. Con franqueza da los motivos de su vacilación en el curso del prefacio dirigido al Papa Pablo III. Fíjense lo que dice Copérnico. Dice: me inclino a creer que en cuanto se conozca lo que he escrito sobre el movimiento de la Tierra, todos gritarán: ¡a él! ¡Deténganlo! Por esto no me he enamorado de mis ideas hasta el punto de desdeñar todo pensamiento extraño. Y si bien las concepciones de un filósofo se apartan de las ideas admitidas por el vulgo, como quiera que el filósofo solo persigue la verdad en la materia en que Dios lo ha permitido a la razón humana, no quiero creer que sea preciso rechazar por prejuicio las opiniones que tiendan a alejarse de él. He aquí por qué, y por temor también
de convertirme en un objeto de risa a causar del absurdo aparente de mi sistema, me había inclinado a preferir no dar a luz mi obra. Pero algunos amigos, especialmente el cardenal Nicolás de Schomberg, arzobispo de Capua, y Tiedemann Gies, obispo de Kulm, han logrado dominar mi repugnancia. El señor Gies, sobre todo, ha insistido fuertemente para que yo publicara este libro, comenzando por mí, no hace 9 años, sino 36. Ahora, fíjense, el abate Copérnico explica al pontífice por qué llegó a esa concepción. Y dice, figurémonos, escribe, una asamblea de miembros disgregados del cuerpo pertenecientes a individuos de talla y conformaciones diferentes. Si nos pusiéramos a componer un todo organizado, la desproporción de las partes, sus configuraciones diversas, producirían al juntarlos un aspecto realmente horroroso, como si de un monstruo se tratase. Pues bien, son esos los rasgos bajo los cuales se ofrece a mis ojos el edificio de la astronomía antigua. En la explicación de los movimientos celestes me encontraba incesantemente con escollos que a su vez tropezaban con todas las opiniones generalmente admitidas. Si nosotros vamos a la historia de la astronomía, esto ya es lo que estoy hablando yo, vamos a encontrarnos con un montón de opiniones, con un montón de pareceres, que si los juntamos, pareciera ser que no vamos a conseguir nada. Eso es lo que está diciendo Copérnico cuando se dirige al soberano, de que no encuentra él respuesta en las teorías antiguas, que obviamente muchas de ellas, no todas, pero sí muchas de ellas, no tenían esta mirada heliocéntrica, es decir, poner el sol en el centro del universo como si lo comprendía él. Bueno, la verdad es que cuando vemos a Copérnico hablando de esto y del peligro que está, porque tienen que imaginarse que a pesar de que estamos en el Renacimiento, aún hay una fuerte influencia de la Iglesia, de la concepción de Dios. Todo era teocéntrico. En cambio, Copérnico decía con su libro De Revolutionimus, no, todo lo contrario, es el Sol el centro del universo. Los planetas giran alrededor del Sol. Esa es la idea, ¿no? Ahora, esto no es la primera idea, por cierto, no es el primer hombre que plantee que no es Dios el centro del universo. Nicolás de Cusa ya había dicho algo parecido, que no era Dios el centro del universo, porque en realidad no había centro del universo, era infinito para Nicolás de Cusa. Entonces, en ese sentido, no hay centro del universo, porque si el universo es infinito, entonces no hay ninguna centralidad ni ninguna preferencia que pueda tener el universo. Y esta idea la va a recepcionar, por cierto, Giordano Bruno, quien había leído, por cierto, la obra. Y bueno, Copérnico nos deja esta idea y uno se pregunta, y bueno, ¿por qué no fue condenado Nicolás Copérnico? Porque justamente don Nicolás de Schomberg dice que de este trabajo no hay que preocuparse, porque en realidad estas obras de Copérnico en realidad son especulativas y no hay una afirmación o una aseveración sobre el universo. Solamente es algo especulativo que no hay que poner tanta atención. Y fíjense que este efecto dio resultado. La obra está en circulación por esta autorización, pero a la vez hacía pensar, de algún modo, que lo que estaba hablando Nicolás Copérnico no era ninguna especulación, él estaba hablando en serio, él estaba afirmando que realmente este era el sistema que tenía mucho más sentido. Y bueno, hemos hablado de Cristóbal Colón y Nicolás Copérnico con respecto a la ciencia y la tecnología que se conocían en el Renacimiento. ¿Qué podemos decir de la política y la economía? Las monarquías tomaron enormes ventajas del Renacimiento. Inglaterra, Portugal, Francia y España afianzaban los estados bajo la autoridad del rey. De hecho, la mayoría de los reyes fueron mecenas. Nicolás Maquiavelo fue uno de los más grandes
filósofos políticos en cuanto a la guerra. Maquiavelo recomienda en su texto El Príncipe todas las estrategias para que los reyes pudieran controlar y ser obedecidos. Muchos dicen, en todo caso, que su frase, la frase maquiavélica por excelencia, es el fin justifica los medios. Y en este sentido, ¿qué significa el fin justifica los medios? Que el príncipe tenía todos sus medios justificados para conseguir sus fines últimos, sin importar cuál fueran los medios. ¿Mm? Sin embargo, esta frase es atribuida en realidad a Nicolás Maquiavelo, porque Nicolás Maquiavelo nos decía en realidad, y vamos a ver su obra El Príncipe, que no se puede justificar un mal medio. No se puede justificar un mal medio por la teoría de la razón de Estado de Maquiavelo, que lo vamos a ver cuando veamos la figura y obra de Maquiavelo. Pero esa frase no la dijo Maquiavelo, sino que la dijo Napoleón Bonaparte en una de sus lecturas a Maquiavelo. O sea, Napoleón Bonaparte entendió que la frase el fin justifica los medios era lo que quería en realidad decir Maquiavelo en su libro El Príncipe. Uh-huh. Estas anotaciones que hacía Napoleón Bonaparte se consiguen, ¿no? Hay muchos, El Príncipe, que dicen entre paréntesis anotaciones de Napoleón Bonaparte, que se pueden encontrar en muchas librerías, por cierto. ¿Mm? La burguesía cobra más fuerza, se enriquece, sobresale y adquiere importancia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo poco a poco empieza a tomar forma, se impulsa mucho más con el Renacimiento que con la Edad Media o con Roma, etcétera. Aquí podríamos decir que incluso nace el capitalismo con figuras también que lo sustentan, que son parte de la segunda escolástica o del segundo escolasticismo, que son los filósofos economistas o ético-economistas de la escuela de Salamanca. Por ejemplo, Tomás de Mercado, que lo hemos visto en el blog, Martín de Aspilcueta y Domingo de Soto, Francisco de Vitoria también podríamos nombrar, entre otros grandes personajes que se dedicaron a la economía, pero tratando de darle una mirada filosófica, ¿no? En cuanto a la política, claro, bien fue Maquiavelo uno de los más grandes pensadores políticos. Pero fíjense que, ¿por qué? ¿Por qué es así esto? Bueno, porque antes nosotros ya hemos visto las obras de Aristóteles, seguramente ustedes ya han leído la Ética Nicómaco que hemos visto en este podcast. Hemos visto las obras de Al-Razi, de Al-Ghazali, de los romanos, de los estoicos, todo lo helenístico, los romanos posteriores a San Agustín. Y todos ellos hablaron de la virtud. De hecho, hasta Erasmo de Rotterdam habían hablado sobre la virtud, sobre cómo debía ser el príncipe, cómo debía gobernar. De hecho, incluso el mismo Erasmo de Rotterdam tiene un manual para el caballero cristiano. Santo Tomás de Aquino tiene el texto La monarquía, donde le recomienda al príncipe cómo es que debe comportarse, ¿no? De hecho, el mismo Tomás de Aquino dice que el príncipe no debe recibir premios, ni regalos, ni nada. Debe solamente contentarse con el honor. ¿Mm? Y es primera vez que vemos que con un filósofo tenemos totalmente lo contrario. Hacemos totalmente lo contrario y tenemos que comportarnos de manera distinta de cómo se entendía la virtud desde Erasmo de Rotterdam hacia atrás. Porque de Erasmo de Rotterdam hacia atrás, el hombre, el príncipe, debía ser absolutamente virtuoso. Virtuoso en términos cristianos o en términos morales, etc. Pero para Maquiavelo esto no era así. Recordemos que Maquiavelo hablaba de una virtud con acento en la letra U, ¿no? Una virtud. Y es un acento grave, por cierto, no es un acento, no es una tilde, perdón, normal. Y Maquiavelo nos dice totalmente todo lo contrario,
que el príncipe debe romper sus promesas, que el príncipe, si es necesario, debe causar el mal. O sea, en realidad estas virtudes que lo van a llevar a la bondad no le van a servir si está en un contexto donde se le exige que sea cruel, que sea malo, etcétera. ¿Mm? El príncipe, por lo tanto, para Maquiavelo debe saber muy bien en el contexto y la negociación que está realizando y debe ser muy lúcido. ¿Y por qué dice Maquiavelo esto? Porque Maquiavelo lo vio en la práctica, a él nadie le contó nada. Maquiavelo era diplomático, de hecho, y pudo observar muchas cosas, entre ellas la figura de Alejandro de Borgia, que fue una figura tremendamente importante para él, porque era justamente lo contrario que era lo que hacían los demás príncipes. Alejandro de Borgia VI, que de hecho era papa, era terrible, era un hombre terrible. Y Maquiavelo tenía su figura puesta en él. Porque él justamente veía el contexto, veía las negociaciones y se servía con respecto a cuánto iba a darme de ganancia, cuánto iba a poder aprovechar esta situación. Eso es lo que le importaba a Alejandro y Maquiavelo lo sabía muy bien, lo podía observar. Y fíjense que justo cuando Alejandro fue bueno, se dirigió por la virtud cristiana, lo traicionaron. Lo traicionaron y finalmente lo asesinaron. Por lo tanto, para Maquiavelo era muy claro que el príncipe debía tener estas características de aprovechamiento, ¿no? Ahora, esto no es para todos los seres humanos, no vamos a decir que para Maquiavelo la naturaleza humana en realidad, si bien era mala en un principio, este libro del príncipe no es un libro de autoayuda para una persona común y corriente, no es un libro para un ciudadano, es un libro para un príncipe, para un político. Y fíjense lo marcado que hace esto Maquiavelo, porque nos marca y nos define la política. Los políticos hacen esto también. Los políticos, si es posible, rompen sus promesas. Si es posible, votan algo que en principio no les acomodaba y por conveniencia lo votan. Y las explicaciones, bueno, pueden ser muchas. Las explicaciones son muchas de parte de los políticos. Pero la verdad es que hay una naturaleza, hay una cierta obligación cuando se es político. Y eso es lo que está observando Maquiavelo y que de hecho, de alguna forma, Maquiavelo le saca la foto a la política, le saca la foto a la política, la identifica y la muestra a nuestros ojos. Y eso muestra la naturaleza del político. Por lo tanto, importantísimo Maquiavelo para conocer la esencia de la política. No se preocupen porque vamos a ver a Maquiavelo. Vamos a ver a Maquiavelo con sus obras y todo. Así que estén atentos al podcast. Pensamiento. El pensamiento en el Renacimiento consiste en lo siguiente, que poco a poco se va dejando de lado el pensamiento de la Edad Media, donde Dios era primero que todo. En efecto, el hombre no podía estar en una posición superior ni igual a Dios, era ilógico, ¿no? Y de hecho esto lo vemos en una frase que diría Inocencio III, que fue uno de los impulsores de las cruzadas. Fíjense lo que decía Inocencio III, esto es increíble. A mí por lo menos me parece increíble porque si sabemos o comprendemos muy bien de qué se trata la Edad Media, fíjense lo que dice Inocencio III. El hombre es excremento. El hombre es excremento. El hombre no vale nada. Lo que piense, lo que opine, lo que sabe, no vale nada. No vale nada comparado con Dios. Por lo tanto, esa era la frase de la Edad Media. El hombre es excremento para Inocencio III. Frase que dejaba claramente establecido que el lugar que ocupaba el hombre en la Edad Media era era un lugar que no tenía ninguna importancia capital. Pero todo esto cambia con el Renacimiento. Todos los artistas y pensadores
se vuelcan al hombre para ver qué es lo que necesita, qué es lo que le apasiona, qué es lo que lo lleva a hacer tal o cual cosa. Las esculturas están cada vez más relacionadas con el cuerpo del hombre, los artistas deben aprender anatomía para poder realizar su arte, deben conocer al hombre en profundidad, mientras que los temas teológicos van quedando de lado. Con respecto a esto, al pensamiento, es necesario también abordar un concepto que también lo vamos a ver más adelante en términos etimológicos, que es el decoro. Es el decoro. Porque en la Edad Media, y en el Renacimiento también, por cierto, era muy importante los modales. Vamos a ver en la historia del decoro que el decoro nace con Aristóteles, cuando Aristóteles habla en su poética sobre los personajes que deben tener ciertas máscaras, perdón, y deben interpretar ciertos roles por esas ciertas máscaras. Entonces eso era lo adecuado, eso era lo decoroso, lo normal, lo educado. Después Cicerón, por ejemplo, va a decir que hablar de política o de dinero en la mesa no es decoroso. ¿Mm? Y así el decoro se va dando a conocer. Pero llega a un punto tal el decoro que comienza a transformarse en censura. Claro, nosotros podemos tener decoro, no hay ningún problema, pero cuando el decoro se aplica en exceso, nace la censura. ¿Y qué obras se censuran en el Renacimiento, cuando todavía estaba muy tomado de la Iglesia Católica? La Divina Comedia. Por cierto que la Divina Comedia cae en esta censura. El Decameron de Boccaccio, que lo acabamos de analizar en los podcasts de filosofía. Bueno, más tarde también algunos reyes católicos no van a considerar, por ejemplo, la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, por una censura, ¿no es cierto? Porque cuando hay mucho decoro y se aplica en exceso, nace la censura. ¿Para qué vamos a hablar también? Ahora se me ocurrió, se me vino a la mente. ¿Para qué vamos a hablar del Marqués de Sade? También censurado por la Iglesia. Entonces todas estas cosas contribuyen a que finalmente el conocimiento por el hombre surja, a pesar de tener entonces de tener este fantasma del decoro o esta carga, ¿no es cierto?, de lo teológico y lo que está bien. Nuevos descubrimientos. El Renacimiento inspiró el descubrimiento a través de los avances científicos y tecnológicos. Surgió un nuevo desarrollo económico centralizador y acumulativo entre comerciantes, banqueros, que finalmente formaron lo que se llamó capitalismo comercial. Se generó un sistema de crédito que se realizaba en los bancos u oficinas del capitalista. Y fíjense que las monarquías no quedaron ajenas a este fenómeno, y al apoyar este capitalismo comercial también apoyaron las expediciones hacia otros territorios con la idea de adquirir metales preciosos y productos baratos. Claro, acá nacen los burgos. Aunque bueno, no, en realidad los burgos ya existían en la época medieval. Fíjense que Ricardo Sandoval, que es un profesor de Derecho Comercial, que de hecho tiene su manual de Derecho Comercial, nos decía que el comerciante nace de la clase social más baja, de aquellos hijos que los ciudadanos medievales no pudieron mantener y que debían, bueno, estos hijos eran abandonados en el bosque, en los caminos, etcétera. Y bueno, lo único que tenían que hacer estos niños que eran abandonados, bueno, morir, y la otra sobrevivir. ¿Cómo? Vendiendo, robaban cosas, robaban productos y comenzaban a venderlos. Y así ellos se ponían al lado de los castillos y comenzaban a vender sus productos. De ahí se transforman en comerciantes y ahí evolucionan a burgueses y todo lo demás. Esto también lo vamos a ver, por cierto.
De hecho, podríamos decir que ni siquiera eran burgueses, ni siquiera eran o estaban en algún estatuto social, ni en el campesinado incluso. Eh, ¿Por qué? Porque ni siquiera estaban en la jurisdicción feudal, estaban al borde de aquella y hacían estas actividades siempre por fuera. Y a pesar de todo eso, la iglesia, las autoridades los vieron con ojos muy interesantes, porque esta habilidad que tenían estos hombres comenzó a tener cierta demanda, y una demanda que realmente era innegable. Ninguno de los países de Europa quedó ajeno a este fenómeno, incluyendo a los musulmanes, quienes ya habían conquistado Constantinopla en el año 1453. De hecho, junto con esto bloquearon las rutas comerciales entre Asia y Europa. Por este hecho se entorpeció gravemente la adquisición de productos orientales. La idea de llegar a la India para obtener objetos y productos era cada vez más difícil. Ahora, bien podríamos decir cómo termina el Renacimiento. La verdad es que el Renacimiento está muy ligado a una familia que fue muy conocida y que de hecho nombramos anteriormente, que es la familia Medici. La familia Medici. Em, ¿Y quiénes eran estos Medici? Era una familia de banqueros italiana. Pero no solamente de banqueros, no solamente se dedicaban a la actividad económica, sino que también a la política. Imagínense. Era una familia en realidad con un poder enorme en la República de Florencia del siglo XV. ¿Mm? La familia se originó en la región de Mugello, en la Toscana, y fue prosperando gradualmente hasta financiar un banco, que era el Banco Medici, ¿no? Sin embargo, miles de controversias les van a suceder. Todo comienza en todo caso con Juan de Medici, que también era llamado Giovanni di Vici de Medici, que fue un banquero en la Florencia de la Edad Media, y de su padre no se sabe mucho, que solamente se sabe que era Averardo de Medici. Y él le había dejado una herencia de muy poco dinero y que además debía repartirla entre una viuda y 5 hijos, dejando la parte más pequeña para Juan. Pero su tío, es decir, el tío de Juan de Medici, que era Vieri de Medici, fue un prominente banquero de Francia, que ayudó a Juan a insertarse en el sistema bancario de Florencia. Juan de Medici obtuvo una buena posición en el banco gracias a los consejos de su tío, quedándose con la administración del banco después de su muerte. ¿Mm? Fíjense que de aquí comienza el ascenso de los Médicis. No solamente va a haber gente dedicada al tema bancario, sino que también a la política, como fue Cosimo de Medici, que pudo extender su influencia y política en toda Italia y en el extranjero. También habíamos hablado nosotros de Lorenzo de Medici, o Lorenzo el Magnífico, que era hijo de Cosimo de Medici, que financió las artes, se transformó en un gran mecenas y pudo financiar todas las artes y encontrar, por cierto, que muchos manuscritos, muchas obras perdidas que se creían perdidas, y bueno, ahí estaban las de Medici. Porque claro, recordemos qué es lo que se buscaba que reviviera, qué es lo que se buscaba renacer. La antigua Grecia y la antigua Roma. ¿Y cómo? A través de la investigación. Pero como estas investigaciones no se hacen gratis, claro, había que financiarlas. Y los que financiaban estas investigaciones, por cierto, que eran los mecenas, y Lorenzo de Medici era uno de ellos. Entonces, él les pagaba a ciertas personas, intelectuales sobre todo, a que investigaran estas obras, a que fueran hacia atrás y pudieran descubrir algo que dé luces a la época también. ¿Mm? Y bueno, así lo hacía Lorenzo de Medici. Fíjense que también, no solamente en la política, en la economía, sino que también en el papado.
entre los Medici existieron 4 papas: León X, Clemente VII, Pío IV y León, León, bien digo, XI. Uno de los más destacados fue Clemente VII. Fue quizás el más conocido por su gestión, porque realmente no tuvo una gestión eficiente ni en lo religioso ni en lo político. En su papado surgieron problemas con el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quien quería anular su matrimonio para casarse con otra mujer, y como Clemente VII nunca accedió a aquella petición, Italia rompió sus relaciones con Inglaterra, y el rey Enrique VIII, por cierto, que fundaría otra región en respuesta a eso. Con el hecho del saqueo de Roma en 1527 y el levantamiento de Florencia, Clemente VII huyó de Italia, lo que provocó un levantamiento en Florencia, además del exilio de los Medici. La República de Florencia se volvería a favor de Francia, pero no pudo resistir mucho tiempo, pues en 1529 tuvo que firmar la paz de Cambrai con el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno, cuando termina el Renacimiento, con la llegada de Catalina de Medici. Ahí están de acuerdo los historiadores, como por ejemplo Franz Funk Brentano, que nos dice que, bueno, el Renacimiento se cierra con la hija de Lorenzo de Medici, quien fallece en el año 1589, dando ya cierre al Renacimiento, porque claro, el Renacimiento se extiende hasta el siglo XVI. Y fíjense que el Renacimiento también es un periodo intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna. Por lo tanto, claro, es un periodo corto, mucho más corto que el de la Edad Media y de lo que se viene después. Esto ha sido entonces la breve historia del Renacimiento, chicos. ¿Estoy con filósofos renacentistas? Sí. Estoy con Erasmo de Rotterdam, hemos visto a Copérnico en el blog, sobre todo estamos muy adelantados. En YouTube todavía recién estamos viendo el Renacimiento, pero vamos a volver con el blog, porque claro, lo que pasa, a ver, les cuento, llegué a Tomás de Mercado, que es un filósofo del segundo escolasticismo, la obra Suma Tratos y Contratos, y me di cuenta que hay un filósofo también muy importante de la Edad Media que está catalogado en la serie de lógicos terministas, que hablan de la lógica y que consideran que dentro del silogismo el término es lo que define el silogismo. Y entre eso está, bueno, Guillermo de Sherwood, que es el que estoy analizando ahora. Está también Pedro Hispano, entre otros. Así que eso, muchachos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que nos han apoyado con sus membresías y ya gozan de todos los beneficios de ser un miembro de Filosofía Apuntes. Un abrazo y un saludo grande, chicos. Bueno, que estén muy bien entonces, cuídense, chao.